Buenas noches, ya estamos aquí con ustedes en el Clarín Informa. Hoy vamos a tratar en especial un tema que es en diversas ramas. Es de una madeja en apariencia compleja, pero eso sí pestilente en extremo. Pestilente desde las altas esferas del poder, y vamos a buscar deshilarla junto con ustedes, con su ayuda. Las maniobras, vamos a hablar de las maniobras dilatorias del gobierno de Graco Ramírez para no rendir las cuentas que la sociedad de Morelos exige. Cree un servidor que es un tema al margen de lo que vamos a plantear. Podría ser. El hecho, en lo que nos queremos meter, es en la responsabilidad que ya en 7 días, a partir de ahorita, mañana empiezan a correr los 7 días, o sea, dentro de hora y fracción, a las 12 de la noche, empiezan a correr los 7 días que termina la peor legislatura de la historia. Pero también empiezan a contar las horas y los minutos para que los nuevos legisladores asuman su responsabilidad, y les pedimos a aquellos que nos estén viendo ahorita, desde este momento. Van a ser diputados, van a llegar a un lugar muy desacreditado, a un lugar con el señalamiento social, público, político, el señalamiento pues de la general. Y bueno, en estos 7 días nada más van a tener que hacer lo que todos esperamos hagan: conocer todo aquello que se pueda del estado que guarda el Poder Ejecutivo en manos de Graco Ramírez. Ellos, los diputados, lo pueden hacer. Y aquí vamos a comentar a modo de opinión personal, pero sí, vamos a opinar de cuáles son parte de sus obligaciones. Esta es la primera obligación que tienen los diputados. Tienen un mes a partir del 1 de septiembre hasta el último día del mismo septiembre, que son 31 días. Tienen 30 días, 31 días, para que durante ese tiempo revisen rapidito a partir de hoy dónde están las fallas. Ellos tienen la capacidad para hacer comparecer a Graco Ramírez en el mes de septiembre. Si los diputados cuentan con elementos suficientes, pueden llamar al gobernador, que ya se va, a que le vaya a rendir cuentas a ellos. Esto paralelamente a lo que estamos viendo en los medios, de que hay una mesa de transición que ha sido vacile por parte del Ejecutivo Ramírez, ¿no? Pero con el Congreso es otro boleto. Es un poder soberano, se supone, autónomo, también se supone, lo tenemos que ver primero, de acuerdo a la ley es autónomo, y es el que puede mandar a pedir a rendir cuentas a los dos restantes, en este caso al Ejecutivo. Ellos, con todos los elementos que existen, no solamente deben llamar a Graco Ramírez, sino a su gabinete legal, a los secretarios de despacho, al gabinete ampliado, que son los directores del Instituto de Educación Básica, en fin, todos esos organismos descentralizados algunos, y por supuesto a los fiscales, en este caso al fiscal general de justicia, ¿cómo se llama? Uriel Carmona Gándara, y al de anticorrupción, un pobre hombre, un abogado que se llama Juan Salazar, que no le hace mucho honor a ese gran apellido que va implícito con la Constitución de México, a través del que suponemos fue su abuelo, don Juan Salazar Pérez. Bueno, los pueden citar a comparecer. La tarea de esta legislatura que viene ya tiene que haber empezado. Si son gente avesada, si está comprometida y tienen oficio, no requerimos que lleguen a aprenderlo ahí. Lo necesitamos hoy. Desde el momento que reciben su constancia de mayoría, en ese mismo momento, conocer con asesores, con gente que les ayude, los mecanismos de ley para que la rendición de cuentas inicie justamente cuando ellos llegan el 1 de septiembre al Congreso del Estado. Al rendirles cuentas a ellos, estos fulanos que ya se van, pues nos pasan a rendir cuentas a nosotros, al resto de la sociedad morelense. Notamos que se ha echado a andar una estrategia general por parte del ya casi ido Graco Ramírez. Es una estrategia perversa como él sabe hacerlo. Graco es un hombre profesional,
no solamente de la mentira y de mal gobernar, que lo ha quedado claro, pero sabe hacer cortinas de humo como lo está haciendo, sabe manejar declaraciones en medios como hoy con Carlitos Loret de Mola, donde trata de envolver a los que vienen en camino para que sigan la ruta de la perversidad en esta estrategia que maneja Graco. El Graco que pide no persecución, el Graco que habla de pronto de manera actuada, con voz entrecortada, ¿no? Y todas las evasivas que hemos estado notando para poner en la mesa, que sea, las condiciones y el estado real de una administración que ha sido reprobada por la sociedad y que seguramente en cuanto la comencemos a revisar va a ser muy cuestionada y de ahí derivará en asuntos de otra índole, incluso pues como tiene que ser, judiciales, penales y hasta de cárcel, porque Graco Ramírez ha generado todas las condiciones para ir preso. Él parece su destino inmediato ir preso, entonces hay que tenderle un cerco a él y a todos aquellos que lo acompañaron en el gran hurto, ¿no? Él ha contado con equipo profesional en la cuestión de las estrategias, no de excelencia, porque no estaría en las condiciones que se encuentra. El Graco está en una precaria situación de figura, de imagen, políticamente muy precario, a pesar de las grandes inversiones que ha hecho en tareas. Él es bueno, es hábil, es un hombre con capacidades en tareas de destrucción, cuidando su figura. Hablaremos en su momento del área que le corresponde, porque él emplea sus recursos y relaciones que ya están terminándose para victimizarse, y se los garantizo, y poder darse a la fuga. Esto es algo que tenemos que subrayar. Graco quiere al mismo tiempo pagar cara a su derrota. Es un hombre rifado, más allá de opiniones regadas a lo largo de este desastroso gobierno, más allá del estado de Morelos. Graco tiene el perfil, porque se ha probado, y lo que más se va a probar en estos días seguramente, de que será el primer gobernador en la administración de López Obrador, en este caso de Cuauhtémoc Blanco, en ir cuando menos, le tienen que iniciar un juicio, y lo más seguro, de acuerdo a un juicio justo, es que se vaya preso. Bueno, así todo esto, lo demás parece un trámite, porque sobran los elementos, abundan los elementos, y algo necesario. Con él irán algunos que han tenido que ver con el saqueo, y también irán otros, o podrán ir otros que por estrategia del propio Graco, hace algunos años, y últimamente los ha ido perfilando como chivos expiatorios para que carguen con la mayor parte de la culpa del gran atraco que hizo, que son de miles de millones de pesos. Bueno, vamos a cortar para que veamos algunas imágenes de lo que estamos platicando con ustedes. La medida yo estaba presente, aquí estoy. Oye, ¿va a haber reunión con Cuauhtémoc Blanco antes de salir? Pues yo espero que sí. Pues yo he visto que el presidente López Obrador tiene una actitud de diálogo, de acuerdo. Yo los he invitado a reunirnos, pero las comisiones de transición están funcionando y espero que tengamos el encuentro antes de irnos. Es una decisión de él. Yo estoy aquí y he expresado públicamente de que hay que aprender que en campaña se dicen cosas y cuando se gobierna hay que hacer otras cosas, porque dedicarse nada más a perseguir, se pierde el tiempo en los resultados que la gente quiere tener. Bueno, vamos a entrar en los temas, ¿no? Ya un poquito más a fondo, de qué debe conocerse de esta administración que está a punto de concluir. Le falta un mes y una semana. Pues yo creo que aquí habrá que colocar cercas, muros, alarmas, sirenas, para evitar la fuga.
se van a querer fugar. Morelos es muy chiquito, entonces también es una forma simple de cómo hacerlo. Y son los diputados los que lo tienen que hacer en primera instancia. Ellos tienen que hacerlo, tienen que aligerar la carga que trae el Estado, tienen que apoyar para que esta entidad tan desgastada, una sociedad muy golpeada por los malos gobiernos en los últimos años, comience a respirar. Bueno, hay puntos inmediatos, por ejemplo, conocer cuál es la deuda interinstitucional del gobierno de Graco, cuánto se le debe en esos tantos créditos, en esta que termina la legislatura y en la anterior, donde hay personajes que hoy se visten de blanco y se visten de pureza, y los vamos a mencionar al rato, y que están del otro lado, pero que también autorizaron créditos en la pasada legislatura. La pasada es la del 2012-2015, la actual, la que termina esta próxima semana, y la que sigue, la que ejercerá 2018-2021, o sea, la antepasada y la pasada. Por ejemplo, a Banorte, que son los que prestan la lana, ¿no?, a los gobiernos, Interacciones, a BBVA, a Bancomer, y seguramente, o quizá, a la tristemente reconocida y nunca olvidada Padimex, que muchos la han de recordar, no hace mucho, no hace gran tiempo. ¿Cuál es el monto exacto que cada institución bancaria entregó en este ejercicio de gobierno? ¿Cuánto prestaron? Porque ya lo escuchábamos en el video, en la videocolumna que hace Juan Jaramillo, y pues se incrementó en más de 10,000 millones de pesos la deuda pública. Ese es otro tema que él lo maneja de manera muy precisa. Pero bueno, esos son hechos que saldrán hoy, mañana o pasado, esos datos. Es ineludible esto. Son deudas que van a cobrarnos a los morelenses y que no pueden ocultarse durante mucho tiempo. Existe una gran condición. Si no se hace hoy, ahorita a las 10 y fracción de la noche de este día, o mañana, que mañana es en los próximos días, hasta llegar al 31, al 30 de septiembre, ¿no?, de agosto, pasado mañana, que es, si los diputados no nos hacen caso, si los diputados ni siquiera atienden este llamado ciudadano, yo soy el conducto, habrán corrido, se habrán fugado los presuntos, y bueno, le quitamos el presunto, los infractores de la ley que han gobernado este Estado en los últimos 5 años, casi 6 años. Así de urgente es la tarea de los diputados que llegan. Aquí ya no es un tema de guerra banal, ¿no?, de que te quitas, me pongo y yo voy acá, yo voy allá. No. Aquí tenemos que ver con objetividad cuál es la prioridad. Aquí hay una sola. Hay que cumplirle a los morelenses con transparencia. Se tienen que rendir las cuentas exactas y muy transparentes. Hay miles de millones en juego y muchos de esos miles de millones fueron robados por un grupo muy reducido. Esta información estará inmediata a partir de la próxima semana que llegan estos diputados. Son 20 nuevos integrantes de esta legislatura y cuando menos más de la mitad tienen la obligación, porque no son del partido oficial, que parece que metió una sola persona, no sabemos, pero no tiene la capacidad para tomar decisiones que repercutan en la vida de Morelos. Tienen la obligación estos amigos diputados, diputadas, que hoy hay un gran número, de tener a la vista durante ese mes, no solamente tenerlo a la vista, y bien cuidado. Hoy escuché a un amigo, leí a un amigo, colega, que decía que había que ponerle un grillete a Graco, ¿no?, con un explosivo. No llegar a ese extremo, pero sí hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo estos últimos días de gobierno, tenerlo a la vista de manera exhaustiva, al gobernador y a los más cercanos, que son seguramente sus cómplices. Hay que tender un cerco de la Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno, que así se llama, históricamente, hasta la calle de Gándara, ahí lo que antes la famosísima le decíamos nosotros, privada del bosque, que ni era privada y ni tenía bosque, que es exactamente donde está el Congreso hoy, en el barrio de Amatitlán, sin ponerle casetas de peaje ni pretextos, tender un puente del Congreso nuevo, de la nueva legislatura,
al Palacio de Gobierno para que fluya la información y también los diputados puedan mandar traer a todos aquellos que no se van hasta el 31 de septiembre. No hay que dejarlos ir, no pueden irse así, sería un crimen para la sociedad morelense. Si fuera un asunto de carácter jurídico, pues se le diría arraigo, ¿no? Pero es un asunto político, ¿cómo se le puede nombrar? Un llamado, una comparecencia, colocarles un mecate, ¿no?, de carácter moral, y que no se suelta el primer jalón, pues porque tampoco se puede violar los derechos humanos de estos presuntos delincuentes, ¿no? Y aquí en todo el tema entran secretarios de despacho, los tesoreros que han desfilado ahí en la planta baja del Palacio de Gobierno, la policía del Estado y el área financiera del Estado, la educación, en fin, entra todo el aparato de gobierno, que es muy grande. También la Fiscalía, que tiene una autonomía legítimamente lograda por el Congreso y sus triquiñuelas, pero es ilegítimamente social. Socialmente es ilegítima esta Fiscalía, o la de corrupción, que es igual o más de ilegítima. Es una verdadera vacilada. Ahí también tendrán que actuar los diputados en su momento, porque estos no son eternos, y además aquí quien manda es el pueblo. Así tiene que ser. Y es también simple: los que estarán hasta el último de septiembre son responsables de las condiciones que guarda su dependencia. Los secretarios de despacho, los encargados de despacho, quien sea, ellos son responsables por el momento. Y sus antecesores también son responsables. No los exime de cualquier acto de corrupción que se les pruebe para que los manden traer, incluso con elementos, quizá con la fuerza pública, ¿no?, en su oportunidad. Entonces, el Congreso tiene los elementos legales para que comparezcan ante ellos, y que nosotros, la gente que vive en Morelos, conozcamos desde la misma tribuna, que es señalada como la mayor tribuna del Estado, que ha sido totalmente profanada, han vomitado en ella esta legislatura. Queremos conocer desde esa misma tribuna que ahí tienen que limpiar, y con su trabajo los nuevos diputados, qué hicieron en este gobierno y qué nos van a dejar a los morelenses. A los morelenses, ya no hablamos de gobiernos a gobiernos, primero están los morelenses. Los diputados, y parte de su obligación inicial, que se desprende en varios puntos más: solicitar al sistema de administración tributaria de Hacienda, al famosísimo SAT, el Estado que guarda la administración estatal, la de Graco, si ha cumplido con sus obligaciones, si existe algún asunto pendiente que ese organismo federal tenga que hacer visible, que nos ofrezca la certeza que la estrategia de Graco para ocultarse en la rendición de cuentas no es tal. Para eso se requiere que el SAT pues también intervenga, porque si no, pues ahí habrá una complicidad, ¿no? Que el SAT informe de qué manera los diputados que ya se van, los de la peor legislatura, cumplieron con sus obligaciones tributarias. También tuvieron que haber cumplido, ¿no? No parece complicado que lo hagan, tienen que solicitarlo de manera oficial, y repetimos, los próximos diputados en una semana van a tener 30 días para ello, 30 días, 4 semanas para ello, el tiempo suficiente para no permitir que se echen a correr. Otro punto, que el Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno de Morelos y de algunos municipios del propio Congreso, que es una especie de banquito del gobierno, con dinero, facultades, omisiones y seguramente corrupción, informe en qué condiciones se encuentra esa institución, cuánto dinero le debe el gobierno del estado de Graco, y por supuesto cuánto le debe la legislatura que se va, que casi damos por hecho ha sido omisa en esa responsabilidad, porque ellos ponen esas gentes. O sea, ahí hay que revisarlo bien. Otro puntito ahí a tocar: a la Comisión Federal de Electricidad, que tan enérgica y mezquina es con la sociedad, con toda la sociedad de México, ¿eh? Es un ente perverso, un ente de parásitos y de mucho bribón. Ahí va a llegar Bartlett,
que ojalá aquí se derrima, o como dicen, sí, ¿no? O como se diga, el del verbo redimir, se redima el buen Manuel Bartlett de negros antecedentes. Si tienen adeudo con ellos el gobierno del Estado, con la CFE, si el Congreso local les debe, el Poder Judicial, porque son centenares las instalaciones que en conjunto tienen estas instituciones que conforman lo que es el gobierno del Estado. Son datos que la malvada y mal querida Comisión Federal de Electricidad debe tener a la mano. También consultar al ISSSTE o el IMSS, a quienes presten la atención médica de los trabajadores del gobierno y de muchos municipios, en qué condiciones guardan la relación en lo general, pero especialmente en el pago de las cuotas, obrero-patronales en este caso, empleado patronal, ¿no? Los diputados pueden solicitarlo el mismo 1 de septiembre, si empiezan a trabajar, como lo hemos dicho, desde ya. Por ejemplo, algo más, las instalaciones de gobierno del Estado pagan impuesto predial a los municipios, hay instalaciones en muchas partes de la entidad, pagan impuesto predial, no sabemos, usted, yo, tenemos que pagarlo, si no nos embargan o nos ensartan ahí en una bronca. Entonces, muchos municipios van a tardar, bueno, todos aquí en Morelos, 4 meses en ser relevados. Entonces, tiempo que los diputados que lleguen les pidan información a estos ayuntamientos, si les pagan, si no les paga el gobierno, si tienen algún acuerdo y cuáles son las condiciones de estos, ¿no? Porque no puede ser eso. Si los edificios del gobierno del Estado pagan el agua potable a los ayuntamientos, son temas que parecen menores, pero no. En este momento y ante lo que evidencia Graco Ramírez y su estrategia ya echada a andar para su huida, la participación de la nueva legislatura es vital, porque no solo daría certeza a esa intención de ocultar las verdades de esta administración que ya fenece, de esas envolturas en humo, por cierto, así aderezadas pues con un moño de humo, sino también que a ellos llegan, los diputados, con la carga de sus antecesores, una carga pestilente, y el primer punto de legitimidad que podrían tener es trabajando para que los morelenses comiencen a creer que existe la justicia, y en este caso, si Graco Ramírez le tenemos que pedir una disculpa a los morelenses, que los diputados nos digan, señores, se han equivocado, el señor es honrado, y pues bueno, yo seré el primero en hacerlo, si es que prueban que no es bandido Graco. Pero vamos a pensar que los diputados que arriban al cargo no quieran hacerlo, o tengan compromisos con Graco, como se menciona en algunas versiones por ahí, de que hay diputados locales que ahora son de Morena, que en su momento pues, fueron empleados, chalanes y hasta bufones de Graco Ramírez. Si tienen compromiso o no tienen ni idea de qué hacer en su nueva función legislativa. Bueno, ahí tiene que entrar todos aquellos de la sociedad civil, abogados, dirigentes sociales, para que orienten a los diputados, que pidan ayuda, para que los ayuden, para que los auxilien en esta tarea que es fundamental, que es hacer rendir cuentas desde el Congreso del Estado, con esa capacidad moral que tiene el voto. Todos los que van a estar los 20 diputadas y diputados ahí, llegan con el voto de todos los morelenses. Creemos en ellos, nos tienen que dar la primer muestra de que vale la pena tenerles confianza. Entonces, el punto esencial de lo que hemos estado diciendo es que no se trata de una concesión graciosa que nos den los legisladores, no. Es obligación de ellos, porque nosotros los pusimos ahí en el Congreso de Morelos. Abrumadoramente los morelenses eligieron, y hay una mayoría de un partido, aunque tengan sus diferencias, existe una mayoría de un partido, y existen otros partidos que no son afines al que gobierna. Por lo tanto, es natural que ellos se pongan de acuerdo y convoquen a Graco, que lo pueden hacer, y a sus secretarios, y a todos los que ellos consideren, fiscales, consejeros y etcétera, los convoquen a que rindan cuentas desde el Congreso del Estado en 30 días, que no, aquí no hay plazos de que es mucho tiempo.
que es poco tiempo o no, es su obligación de ellos. ¿Son minucias o estamos hablando de una utopía? No lo creo, no lo creo. Aquí, como se dice en el fútbol, tan de moda, la pelota está en la cancha de los diputados y tienen que darle. Bueno, hay otras cosas que queremos compartir con ustedes. Puntos vitales que revisar, probar y corroborar que el gobierno de Graco Ramírez ha sido corrupto. Y van los diputados que ganaron en el mismo tema, hemos estado hablando de ellos. Tenemos que seguir hablando de ellos. Tenemos que decir que es su obligación. Hay que revisar, señores diputados, y también a la gente que va a tomar las riendas próximamente, el tema de las compras, de los servicios y de los contratos. Y aquí nos metemos en terrenos que no hay necesidad de ser sabios ni de andar inventando para decirles que ahí está. Existen secretarías con graves problemas. Vamos a mencionar algunas de ellas. A sus responsables y a los operadores de ellas, al servicio de la burbuja. Muchos de estos se han enriquecido, ¿no? No pueden irse así como así. Sería una impunidad total y además no es justo. ¿Por qué? ¿Y cómo? Fue un robo descarnado, fue un robo infame, fue descarado y que no puede quedar ni debe quedar impune. Y ahí va, por ejemplo, en salud está una señora que se llama Patricia Mora. Pues bueno, hace no mucho, una noticia muy triste, muy grave, que más de una decena de bebés murieron en el hospital infantil de aquí, en el hospital aquí del niño, aquí en Cuernavaca, y murieron por una bacteria. Nunca se supo con exactitud cuál fue la bacteria, cuál fue el número de niños muertos, por qué murieron, si fue un asunto de negligencia, porque si hay una bacteria así de peligrosa en la calle, pues habría una mortandad terrible, ¿no? O si fue falta de capacidad, no sabemos, o los medicamentos no sirven, pero esto fue callado de manera muy especial en los medios. Bueno, pero fue algo muy duro, lo siguen viviendo la familia que perdió a sus bebés, ¿no? Pero bueno, no informaron el detalle y si lo hicieron no fue público, cuando menos no trascendió. Y también de mi parte creo que asumo mi responsabilidad por no meternos más en el asunto, por andar ahí preocupados, volteando a ver a una política que apenas comienza a querer tomar forma aquí en el Estado. En este clima de errores entra la corrupción en esa Secretaría de Salud y ponemos un caso que retrata muchos, pero los diputados, regresamos con ellos, en unos días podrán conocerlo. Una conexión de nombre Arístides Torres. Lo repito, señores diputados y quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Arístides Torres. Este hombre es el principal operador en la venta de medicamentos y los grandes negocios en ese sector tan sensible como es el de salud. Y ha sido ese sector, ha agredido a mucha gente de Morelos a no darles trato. Vamos a darle su nombre de nuevo, del que podría estar vinculado a negocios turbios con la Secretaría de Salud. Arístides Torres. Aquí vale la pena también ponerle una atención, un ojito por ahí, diputados, a quienes construyeron el hospital de Azochiapan y estos que construyeron a quién rendían sus cuentas. Va a haber muchas sorpresas ahí. Y en obras públicas y la arquitecta Patricia Izquierdo, bueno, pues ahí hay otro nombre, César Mendoza Tajonar, el Auditorio Teopanzolco, que ver con el Museo Juan Soriano y con muchas cosas más. Incluso dice que es responsable del cuidado o dueño de un jet en el que se trasladan los muchachos de hoy, o también llamados los chicos de la banda, ¿no? Como entre ellos se nombran. Parece exagerado, pero más vale checarlo. César Mendoza Tajonar es un joven morelense, por cierto, penosamente, para nosotros y para él también, morelense que se vinculó ahí pues, a ser operador de negocios de lavado institucional de dinero, digamos, ¿no? Obra pública.
el CRE Morelos, que hizo el DIF, una gran institución, pero que bueno, pues eso es obligación del gobierno, pero los negocios eran nada más para los chicos de la banda o los muchachos de hoy o los niños de la burbuja. Aquí Graco, en su gran perversidad, pretende darle forma de chivos expiatorios a determinados colaboradores para salvar a personajes como los que hemos mencionado, ligadísimos incluso. Hay personas, gente ligadísima incluso por la sangre con Graco que están metidos en estos negocios. Así que mucho cuidado. Los diputados, los volvemos a mencionar, están en tiempo y forma para comenzar a actuar. Oficialmente, cuando lleguen en el primer minuto del primer día del mes de septiembre. Pero moralmente tienen que estarlo haciendo ya, si no es que ya van avanzados, ¿no? Hubo muchos negocios, la construcción del propio Congreso, tienen que revisar eso. El Juan Soriano, el Teopanzolco, todas esas cosas fueron negocios. Y ahí viene otro asunto también muy sensible, que también tienen la obligación de revisar. Ahora que están tapando información, como se dice, y ha sido el tema principal, no, lo principal es esto, que los diputados se hagan cargo de ir allanando el camino de lo que debe ser un Morelos diferente, un Morelos ya sin la carga del estiércol que han ido regando durante 6 años un grupo de bribones, ¿no? O sea, con el arrojo que en seguridad pública vamos a mencionar, el arrojo que presume, que ha mostrado Jesús Alberto Capella Ibarra, el comisionado estatal de seguridad, pues tiene que informarle a la nueva legislatura, antes de que se vaya Capella, tiene que informarle exactamente lo que ha hecho en este tiempo al frente de esa comisión o de esa secretaría o como se llame esta cosa. Tiene que informar, no como la vez pasada, que hasta se dio el lujo de llevar carteles para exhibir a los diputados, que fue un circo, fue un vacile. No, aquí esto es serio, tan serio que puede ir en juego su libertad del propio señor Capella. Que le pidan informes, qué es exactamente el estado que guarda Morelos en el tema de la seguridad. Hoy Graco dijo que ya el gobierno federal tiene los pormenores de las condiciones de la seguridad. No, queremos conocerlas nosotros, los morelenses, y quienes tienen que pedirles a cuenta son los diputados que van a llegar, y tienen un mes para pedírselo a Graco, a Capella y a cuanta gente quieran. Capella ha sido un hombre que se ha sabido manejar en las redes sociales, en los propios medios, ha sido soberbio, grosero con los medios de comunicación. Sin embargo, aquí a él le conviene, después de que ha dicho de que es muy solicitado, tiene 5 o 6 ofertas, como las grandes estrellas del balompié, ha sido solicitado para hacer su trabajo en otros lugares, que se vaya limpiecito. Y qué mejor que presentándose ante el pueblo de Morelos, vía el Congreso nuevo, y nos diga exactamente que dónde está ese muchísimo dinero, que se conozca su destino, a dónde fue a parar. El origen, no existe problema de ese dinero. Como todo lo que entra en los gobiernos viene de ustedes, viene del pueblo. El destino, dónde ha ido a parar tanto dinero gastado y quiénes están nominados, bueno, hay la obligación. Hay otras áreas más, pero vamos a tocar la Secretaría del Trabajo, que tiene un fulano que, ¿cómo se llama? Nadie sabe cómo se llama. Bueno, es un cuate que está ahí, un cuate que dejó ahí Santillán, bueno, que llegó después de Santillán. El diputado Santillán fue diputado, luego pidió licencia, fue secretario del Trabajo, renunció, volvió a ser diputado y a la semana volvió a pedir licencia y hoy es licenciado como diputado, o sea, no es diputado. O sea, juguetoncito Francisco Santillán. Antes que él estuvo más tiempo la licenciada Gabriela Gómez Orihuela, que fue candidata por el PRI a algún cargo de elección popular. Una mujer que en lo personal veo que es muy bien vista, pero bueno, trabajó con Graco y todo puede suceder ahí. Entonces, pueden hacer comparecer estos diputados a los que están, a los que estaban y a los que estuvieron.
lo pueden hacer, tienen un mes. Se sabe que en el área del sector laboral de trabajo se han sembrado no solo negocios turbios, sino trampas para el siguiente gobierno estatal y muchos gobiernos municipales, como la creación de sindicatos de última hora. Es lo que afirmó Rafael Reyes, que está pasando en Jutepec, en una complicidad entre las actuales autoridades y el encargado de la secretaría para 2 sindicatos. Eso es un tema que hay que checarlo. Y hay otro, también muy pestilente, que es el de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que siempre ha sido podrido, pero siempre ha sido muy codiciado. Ahí está la lana, dicen. Yo creo que ya se la acabaron. Sobre todo tienen que revisar qué hizo Jorge Meseguer Guillén y David Martínez. Ambos ya no están. Uno se fue hace ratito y lo protegió muy bien Graco, y ahí lo tiene cercano, no sé si seguramente ahí está. Y David Martínez, un hombre que tiene buen trato, pero que se sirvieron con manteles, con cucharones y en grandes cazuelas. Es la podredumbre absoluta ahí en el sector de los transportistas. Y también ahí perfilan a un chivo expiatorio, a un señor que ha trabajado ahí en cargos menores y que hoy es el encargado del despacho. O sea, esto ya es propiedad de Graco, de la burbuja de Graco. Están perfilando gente pues de poco peso para que cargue con lo que hicieron los muy cercanísimos a él. Bueno, ahí no sé cómo se llama el señor, pero bueno. Y hay otra área, siempre va a haber, donde se dilapidó muchísimo dinero, es comunicación social. Ahí existe un dato que de ser verificado es demoledor y es arbitrario en absoluto, que el año pasado se gastaron alrededor de 800 millones de pesos. Hace 20 años el presupuesto para un ejercicio de un año era de 18 millones de pesos. Luego con Sergio Estrada parece que subió a 35 millones y aquí llegó a casi 300 o 200 y fracción, algo excesivo, que normalmente fue a parar esa lana a las grandes empresas, a los consorcios en la Ciudad de México y a los periodistas que muchos conocen, que cobran pay per view, ¿no? Como dicen por ahí, y no cobran poquito. Hoy Graco tuvo una con Loret de Mola que seguramente le costó una muy buena lana. Esperamos que ella haya sido de la bolsa de él y no haya sido de lo poco que queda en las arcas del Estado. Esa oficina fue creada primero como una supersecretaría. Era una cosa así grandota, ¿no? Ahí Graco cuidó algunos intereses, cariños, y pues quitó sus compromisos y la regresó a hacer coordinación general. Y por ahí desfilaron una serie de fuereños, a excepción del primero, Jorge López Flores, que es gente ligada a los medios aquí. Los demás fueron desconocidos, él estuvo 2 años. Los otros 4 estuvieron 3, que ni en su casa, es más porque no tenían aquí en Morelos, los conocían. Y bueno, todo el dinero se lo gastaron en la Ciudad de México, en los llamados grandes medios, donde Graco tiene muchas relaciones que en este momento esperamos le sirvan, y no para ocultarse en su perversidad, le sirvan para que digas la verdad, y si la verdad es que es inocente, pues que le sirvan. Hoy que les cobre Graco tantas atenciones que les brindó. Bueno, esta área de comunicación, en el gobierno de Graco, cuando menos, nunca fue revisada por los diputados. Hace 20 años comparecían todos los secretarios y los que coordinaban la comunicación del Estado. Tenían que ir a rendir cuenta exactamente de cuál era el estado de las cosas. Aquí no. Están en el momento de hacerlo. Tienen un mes para checar si esos 800 millones son ciertos y si esas personas que desfilaron por esa área, que fue a un tal Arturo Martínez que venía de Guerrero, que era hijo, según de un luchador de izquierda, de Arturo Martínez Nateras, que es cosa que a mí no me interesaba. Yo creo que a ustedes tampoco, sin embargo, él lo tuvo Graco, nadie lo conoció. Hoy parece que es diputado electo del PRD por allá, o no sabemos si federal, local. La cosa es que este cuate vino, seguramente hizo una maletita y se fue. Luego un extraño y modosito personaje al que Graco y su equipo normalmente infiltraba en filas enemigas,
como sucedió hace 3 años en la elección de Cuernavaca, donde compitió Jorge Meseguer contra Marisela Velázquez y contra Cuauhtémoc Blanco. Este muchacho trabajó en un área que no era la de Meseguer, pero resultó que era gente del equipo de Graco, se llama Miguel Ángel Sandoval. Este muchacho, pues, no conocía ni el entorno, ni del tema, pero Graco lo puso ahí porque, pues, el asunto era cuidar los intereses de Graco, de sus intereses. Bueno, y el último, un empleado que todavía anda, ahí está, con quien el todavía gobernador selló un viejo compromiso con Televisión Azteca. Se llama Rodrigo Licona. Él tiene pasadito el año, no tiene mucho, no conoce Morelos y también lo vemos con un perfil de chivo expiatorio, porque Graco todo esto lo planeó hace años, de que se tienen que ir desfilando rumbo al sur, por los caminos del sur, por ahí queda Tlacholoaya, muchos que no son de su gente querida y cercana. Ahí esa área tiene que ser revisada por estos diputados que llegan los 20, porque ahí aparecerán argumentos, van a sobrar argumentos que vayan engruesando el rostro del gran atraco de este sexenio de Graco Ramírez. Y sí, bueno, antes de cerrar, a partir de una emisión anterior, con el título del Cártel de la Cultura Morelense, aparecieron en nuestras bandejas, los que estamos aquí en el Clarín, informaciones que además de confirmar lo que dijimos en aquella ocasión, hace unos días, revela que otras áreas, por ejemplo turismo, están igual o más coludidas en el asunto de la corrupción. Así que diputados inminentes de Morelos tienen mucho por hacer en corto tiempo. No es preguntarles si pueden o no, o si nos quieren hacer el favor de ello. No. No, se trata nada más de que cumplan con su obligación. Y va a ser muy gratificante para la confianza de la gente que habita Morelos, que lo primero que hagan es revisar las condiciones de un gobierno que se quiere ir riendo, que se quiere echar a correr. Sería algo que dignifique el oficio legislativo, que estas nuevas diputadas, que son mayoría, son más diputadas que diputados, y estos hombres diputados, pues inicien haciendo lo que tienen que hacer, y lo que deben hacer es darle certeza a los morelenses de que este gobierno que se va ha saqueado, y los que vengan, todos los que vengan, deben de parar, y no hay que permitírselos desde el Congreso, desde los medios, desde cualquier lugar, porque esta vez, en esta ocasión, destruyeron el tejido social, han destruido el tejido institucional. Es una cosa que lastima a la sociedad. Es muy evidente, pues Graco es hoy, quizás no a la altura, sino más arriba de lo que era Javier Duarte en Veracruz. Todo lo que hagan los diputados vale la pena. Hoy vimos a este señor que está en Veracruz ahorita gobernando, que es otro raterazo, ¿cómo se llama? El gobernador de Veracruz. Duarte. No, el otro mono que está ahorita. Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares, hablando de que él se va a hacer cargo, porque ya quieren liberar a Duarte. Duarte lleva como 2 años preso, ¿no? 1 año y medio. Bueno, pues a lo mejor eso Graco se tarda menos, pero el asunto es de que se los vamos a agradecer a los diputados si actúan. Es su obligación, pero se los vamos a agradecer y lo haremos públicamente si así es. Las diputadas son más, ya dijimos, y qué bueno. Y los diputados no les decimos que tienen la palabra, nada más cumplan con su trabajo, y que es el mandato popular y servirle al pueblo de Morelos. Por hoy es todo lo que queremos compartir con ustedes, les damos las gracias, que pasen buenas noches y nos vemos muy pronto aquí.